Ledesma, que también ha sido mi profesora, mi maestra de Derecho Procesal, y bueno, quien me acompaña también, un gran jurista aquí en Nacional. Muy bien. Bueno, Ángela, nosotros nos permitimos llamarla así porque nos ha permitido en algún momento, hasta que la tuteemos con todo respeto, porque bueno, a mí me ha tocado estar mucho en diálogo con ella en Buenos Aires, cuando yo vivía en Buenos Aires, visitarla, y realmente siempre ha sido una atención maravillosa. Así que es un placer que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí es un gran orgullo estar aquí en la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Una emoción también haber llegado esta noche a Santiago del Estero. Una emoción estar con dos amigos de tantos años que han sido mis alumnos y se han destacado como alumnos porque han sido alumnos brillantes y han seguido luego en su carrera profesional siendo dos personas muy estudiosas, cada uno desde el lugar en el que nos tocó intervenir. También aquí el colega Federico Medina, que nos acompaña, y también agradezco en nombre del doctor Jorge Rojas que nos hayan invitado a este programa. Esto de hacer un programa vinculado con los temas de la justicia es un viejo anhelo que, a pesar de la juventud de José Josami, él ha tenido hace muchos años, que hemos empezado a conversar estas cosas por iniciativa de él, y él pretendía que pudiéramos hacer algo así a nivel nacional. Digo pudiéramos porque él me sumaba, no era porque yo tuviera el impulso, porque el impulso era de José. Y aquí, bueno, se han juntado ustedes tres ahora, y el doctor Jugdar, que siempre tiene el entusiasmo para enfrentar cosas nuevas, y Federico, realmente una alegría estar hoy aquí con ustedes. Hemos tenido algunas comunicaciones interrumpidas por cuestiones telefónicas el año pasado. Recuerdo días lunes que yo estaba entrando justamente a una clase de posgrado, dos veces por lo menos tuvimos problemas para 2 semanas seguidas para comunicarnos. Bueno, muchas gracias. Eduardo. Y bien, para mí quisiera aprovechar la visita de nuestros ilustres invitados, fundamentalmente porque tienen un gran desarrollo en el campo académico, reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino internacional, y también en el campo de lo que es la función judicial. Ángela Ledesma, sabemos, es actualmente integrante de uno de los tribunales más altos. Eso estaba por pedir que hagan para nuestra audiencia, conozcan bien. Bien, en materia penal, cuando son delitos federales, todo lo que resuelven los jueces federales aquí en el interior de la provincia y las cámaras de juicio oral, en materia federal, vuelvo a repetir, tanto de aquí como en la Justicia Nacional, hay una instancia intermedia, no va directamente a la Corte Suprema, hay una instancia intermedia antes de llegar a la Corte Suprema, que es el Tribunal de Casación de la Nación, que es un tribunal de casación penal. Este Tribunal de Casación es, digamos, como una competencia muy similar a la que tiene aquí en la justicia ordinaria en la provincia, Superior Tribunal de Justicia. Que resuelve los recursos de casación. ¿Entienden? Lo que es un recurso que ya deja de ser un recurso ordinario, como es el de apelación, y entienden lo que se llama un recurso extraordinario de casación. Aunque la Corte, con un caso conocido como Casal, le ha dado competencia más allá de lo que es la casación tradicional, que es que en la tradición del recurso era un recurso de derecho, y también lo ha hecho como que revisa cuestiones de hecho de lo que es revisable. Pero es la antesala antes de llegar a la Corte Suprema en lo que se trata de delitos federales. Eso está por arriba, después de la Corte Suprema en materia penal, es el tribunal más alto de la nación en este tipo de competencia. Eso es lo que quería aclarar. Cuento a Ángela. Y si no, me corrige también, Ángela. Para eso está. Tenemos el desafío de hacer un programa de abogados para no abogados. Es un gran desafío de lenguaje, a nivel conceptual, a nivel expositivo, desde todos los planos es un desafío, porque intentamos justamente desde una perspectiva de acceso a la justicia acercar conocimientos, experiencias, relatos que tienen que ver
con diferentes ámbitos en los que cada uno se entrecruza con las relaciones jurídicas, con el derecho, con la justicia. Y en ese desafío es que siempre tratamos de hacer un ejercicio de, bueno, repasemos cada cosa, no demos por supuesto algunos conceptos porque intentamos que el oyente común, la audiencia común, cuando nos escuche, diga, ah, mira, eso quiere decir tal cosa, no sabía, ¿no? Está el vicio siempre de no nos hablemos entre nosotros, porque si no vamos a hablar entre nosotros, vamos a un bar y hablemos de derecho, discutamos cuestiones de jurisprudencia. Venimos a la radio, queremos comunicar y pretendemos que sea de esta forma. Es la idea del programa. Es la idea del programa que la hacemos al aire, te comentamos al aire para que un poco con sustancia, con nosotros y con el propósito que tenemos. Bueno, fundamentalmente que la gente conozca qué derechos tiene, porque aquí los tres somos convencidos de que difícil es ejercer los derechos que nos da la Constitución y los tratados de derechos humanos si no sabemos cuáles son nuestros derechos y qué alcances tienen y cómo podemos exigir que se nos respete. Bueno, muchos temas tenemos para hoy plantearles. Sí. Empezada, Federico, con el tema de la Corte, con esto de que hoy ha sido ya aceptado los dos vocales, y un poco el tema de hablar de la mujer, de los ministros, y de la necesidad de una mujer en la Corte. Ese era uno de los temas. Vamos a hablar. ¿Sabes qué? Por una cuestión de orden, tenemos que ir a un corte. Nos hemos dispuesto entre nosotros como una propuesta ir eligiendo cada uno el segmento musical. O sea, le toca a José, me toca a mí, le toca a Eduardo, y así hemos ido eligiendo con una diversidad de criterios. Aquí ha pasado música electrónica, folclore, rock en sus diversas formas, fuerte, nacional, de todas las formas. Hoy la música la elige Eduardo. Hoy Eduardo ha elegido el tango. Hoy debuta el tango en Hablemos de Justicia. Jamás escuchamos tango. Hoy Julio Sosa será el protagonista musical de Hablemos de Justicia. Vamos a la primera canción de Julio Sosa y cuando volvamos seguimos con más Hablemos de Justicia. Eduardo, contanos un poco qué estábamos escuchando y seguimos con la entrevista. Bueno, aquí muy conocido, sobre todo aquí en el instante de Buenos Aires, saben perfectamente, es Mano a Mano, en la interpretación de Julio Sosa, cantante uruguayo que hizo carrera en Argentina, pero canción que ya era interpretada por Carlos Gardel a guitarra y casi sin ningún otro instrumento, ¿no? Hay que bailar tango. Algún día podremos bailar. Muy bien. Aquí vamos a presentar al doctor Jorge Rojas, que es docente universitario allá en Capital Federal, en la Universidad de Buenos Aires, y también es especialista en un tema muy poco abordado aquí en Argentina, incluso en el mundo jurídico, al menos del interior. Una herramienta muy poco usada, pero que también son modos alternativos importantes para la resolución de casos, que es el arbitraje. Así que vamos a pedirle a nuestro invitado un poco le comente a la gente de qué se trata el arbitraje, qué efectos tiene, si sirven para solucionar cuestiones fuera de lo que son los estrados propiamente dichos tribunalicios. Y bueno, y yo le quiero sumar una pregunta y más. Y después va a someterse aquí al escrutinio. Para que haga ese completo, doctor. Yo tuve la oportunidad de hacer 2 cursos en la UBA sobre arbitraje y en algún momento una de las cosas que se planteó del arbitraje era la ejecutividad de los laudos, comparables muchas veces con las sentencias de la Corte. Citado el caso Mendoza. Me acuerdo que Banossi lo planteó en uno de los congresos de arbitraje de la UBA. Poco para rellenar en lo que va a hablarnos de arbitraje institucional, ¿no? Bueno, en primer lugar les agradezco por la invitación. Con Angelita vinimos recién de Buenos Aires, pero más que agradecerles por la invitación, quiero felicitarlos por la tarea que emprendieron, porque cuando ustedes dijeron que de alguna manera lo que pretenden es tratar de facilitar el acceso del público mayoritario a lo que es la justicia, lo que yo pienso es que a la justicia no hay que mirarla como una entelequia, no es una cosa abstracta, no es una cosa inalcanzable, sino que lo que tenemos que pensar es que a la justicia la tenemos que hacer entre todos. Y una forma de hacer la justicia entre todos es, como recién decían ustedes, no solamente hacerle conocer los derechos a la gente, no solamente facilitarle el acceso a la justicia, sino que además es tratar de explicarle a la gente en qué consiste esto del funcionamiento de la justicia. ¿Por qué? Porque parecería como que hay un campo tan lejano entre lo que es la administración de justicia y el justiciable, que es la persona común y corriente, como todos nosotros, que cuando tiene un problema
parecería como que es muy difícil abordarlo, y esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Y qué cosa tengo que hacer? ¿Qué cosa me conviene hacer? Y ahí es donde aparecen en escena dos marcos claramente diferenciables. Hoy se transitan mucho los medios alternativos de resolución de conflictos. Por lo menos ustedes saben que nosotros somos de Buenos Aires, trabajamos allí, y dentro de Buenos Aires los métodos alternativos más usuales son, en el ámbito civil y comercial, la mediación, y en el ámbito laboral, la conciliación. El otro método, que es un método alternativo, yo alguna vez me tomé el atrevimiento de escribir algo así como que no es un método alternativo el arbitraje, sino que es el originario método de resolución de conflictos. El método alternativo es el proceso judicial, porque el proceso judicial aparece con el constitucionalismo moderno. O sea, cuando aparece el Estado moderno, aparece el Poder Judicial como un poder independiente, y desde esa creación es como se genera la noción, o mejor dicho, se perfecciona la noción de lo que ya desde el medioevo inglés, con la famosa Carta Magna, se había perfilado como debido proceso. Entonces, el debido proceso, desde el punto de vista judicial, surge con el advenimiento del constitucionalismo moderno, pero ya desde mucho antes, prácticamente desde que el hombre está sobre la faz de la tierra, había existido el arbitraje. Aparece en la Odisea de una famosa polémica entre Menelao y Antíloco sobre una disputa en una cuestión de fuerza. Ustedes saben que en la antigüedad los conflictos se dirimían por la fuerza muchas veces. Y entonces se llama un tercero para dirimir esa disputa. Eran unas carrozas que ellos transitaban y tenían que cumplir con una determinada destreza, y uno había tocado al otro, y el tercero que viene a dirimir el conflicto es el árbitro. Y ese tercero, que es el árbitro, que dirime el conflicto, aparece desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra. Claro que hoy la situación nosotros la vemos distinta, porque aparece primero el proceso judicial y después el arbitraje aparece como un método alternativo. Pero si miramos la historia y nos vamos a la antigüedad, el primero fue el arbitraje, luego apareció el proceso judicial. Y el arbitraje parece inalcanzable, parece una cosa rara, parece una cosa extraña, y creo que, repitiendo lo que dije antes, nosotros no nos acercamos a ese producto, nosotros no nos acercamos a ese sistema, nosotros no lo transitamos. Y entonces es muy sencillo de interpretar esto. Si nosotros no lo conocemos, es muy difícil que lo manejemos. Y si nosotros no lo manejamos, es muy difícil que lo utilicemos. Entonces, el primero que tiene que estar preparado para esto es el abogado. Cuando el abogado no conoce el sistema, es muy difícil que lo pueda utilizar. ¿Y esto de qué depende? Esto depende de alguna manera de cómo se forma el operador jurídico en las universidades. Y en las universidades, por lo menos en las que estamos nosotros con Angelita, muchas veces decimos que el operador jurídico, el abogado, sale preparado prácticamente con casco y bayoneta, sale a la pelea, ¿no? Y esta actitud confrontativa es una actitud que no digo que sea ni buena ni mala, digo que es una actitud que hace de que nosotros transitemos siempre por el mismo camino. Y entonces, como no conocemos el camino alternativo, ¿cuál es el camino alternativo? El arbitraje se caracteriza porque tiene mucha mayor flexibilidad, tiene un abaratamiento muy notorio en los costos, que lo que facilita el acceso a la jurisdicción por parte de todas las personas, tiene una mayor agilidad en los trámites, tiene una facilidad en cuanto al acceso de la persona con su caso, y tiene una mayor inmediación por parte de los árbitros, que son los que manejan el tema. ¿Cómo tenemos que hacer para poder, digamos, entre comillas, popularizar el arbitraje? Tenemos que usarlo, y para usarlo lo tenemos que conocer. Y para conocerlo, ¿cómo hacemos? Organizaciones intermedias podrían tener tribunales arbitrales. ¿Esto qué ayudaría? Ayudaría a descomprimir el funcionamiento de la justicia. Descomprimiendo el funcionamiento de la justicia funcionaría mejor. ¿Y cómo podríamos hacer? Por ejemplo, los colegios de abogados podrían tener tribunales arbitrales. De hecho, muchas organizaciones intermedias hay en el país. Yo, por lo menos, soy miembro del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Es el tribunal de arbitraje más antiguo que hay en el país. Se fundó en el año 1962. Pero hay muchas bolsas que tienen tribunales arbitrales. Por caso la de Rosario, la de Córdoba, la de Mendoza. Pero también hay muchos colegios de abogados que tienen tribunales arbitrales. Mar del Plata, San Isidro, hay muchos. Por ejemplo, en los colegios de abogados de Mar del Plata, de San Isidro, está muy arraigado el arbitraje, el abogado lo utiliza mucho, con lo cual lo que tenemos que hacer es conocerlo. Y generalmente... Darle más publicidad. Exactamente. Por eso digo que los felicitaba, porque me parece que la tarea que hacen ustedes es una tarea muy valiosa para acercarle lo que significa el valor justicia a la gente. Lo lindo sería que nos comentes cómo es el sistema. A ver, yo sé que hay lo que se llama el chairman, que es el árbitro, y también los árbitros que ponen las partes. Sí. Y ahí explicar que, a ver, esos árbitros que ponen la parte, dentro de todo, si bien representan una parte, son también neutrales, porque van a aportar al laudo. Exactamente. Un poco... Mire, le voy a contar algo que tiene que ver con una particularidad de nuestro tribunal. El Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es uno de los pocos tribunales en el mundo que tiene árbitros permanentes. Nosotros somos 3 árbitros. Y lo que de alguna manera podemos garantizar, entre comillas, es que la línea de doctrina que baja por parte del tribunal a través de sus antecedentes se mantiene, ¿no? Entonces esto brinda una garantía mucho mayor que aquellos tribunales que son tribunales ad hoc, es decir, creados especialmente para el caso. Ahora, a nivel mundial está muy difundido el sistema que usted comenta, en donde cada parte designa a su árbitro y entre los 2 árbitros designan al tercero, que generalmente es el presidente del tribunal. Pero como usted bien dice, cada parte designa a su árbitro, no es su abogado de parte el árbitro. Es un tercero, neutral, imparcial, que tiene que cumplir con un determinado cometido. Y precisamente son 3 porque el número impar garantiza la obtención de un laudo que pueda ser, digamos, obtenido por mayoría. La ejecución que a ustedes les preocupa, todos los códigos de todo el país, en nuestro país, en la gran mayoría siguen la línea del Código Procesal. En todos los casos asimilan el laudo arbitral al mismo valor que tiene una sentencia. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, el artículo 499 del Código Procesal, dice consentida o ejecutoriada la sentencia o laudo arbitral, y entonces se explica cómo se inicia el proceso de ejecución. Además que para tiene ello, participación en el nuevo Código Civil, ¿no? Y preguntaría lo que preguntaría a la persona como... Pues yo soy muy crítico. En ese sentido, las partes que van a someterse a un arbitraje deben expresar su voluntad libre de que se van a someter a la decisión para que pueda tener los efectos, ¿no es cierto? Exactamente, eso se llama... Es un doble efecto, el contractual y procesal. Eso se llama lo que dice cláusula compromisoria. ¿Sí? Es la cláusula que se firma en el contrato, porque hay distintos tipos de arbitraje. En la mayoría de los casos el arbitraje es voluntario. ¿Qué quiere decir? Lo que acaba de decir él, que es precisamente, Fernando, Eduardo. Lo que acaba de decir Eduardo, que es que las partes voluntariamente se someten a un arbitraje. ¿Cuándo se pueden someter a un arbitraje? Cuando hay materia arbitrable. Esa es una pregunta que queremos hacer. ¿Cuándo hay materia arbitrable? Cuando se trata de derechos disponibles para las partes. Bien. ¿Cuáles son los derechos disponibles para las partes? Aquellos derechos que son susceptibles de ser sometidos a una transacción. Bien. Entonces, para yo que no puedo, entienda, para que entienda la gente, ¿qué problema cotidiano? Yo no puedo someter a arbitraje un juicio de filiación. Bien. Yo no puedo someter a arbitraje una sucesión. Yo no puedo someter a arbitraje una cuestión vinculada con un divorcio. Ahora, ¿alimentos? Por eso, ahora, una cuestión derivada de cualquiera de estas razones, de estas causas, que tenga un contenido netamente patrimonial, sí se puede someter a arbitraje, porque las partes pueden disponer de su derecho. Por ejemplo, en una sucesión, la liquidación de una sociedad conyugal, o por ejemplo, en una sucesión, un acuerdo particionario. Entonces, ¿eso lo pueden someter? Sí, lo pueden someter. ¿Tienen que pactarlo? Tienen que pactarlo expresamente. Entonces, la idea ¿cuál es?
que este arbitraje, que es el mayoritario, que es el arbitraje voluntario, las partes lo pueden decir cuando quieran. Firman un contrato y en el contrato establecen, en lugar de someterse a la competencia de los tribunales de Santiago del Estero, de Ciudad Capital, se someten al tribunal de arbitraje, voy a inventar, el Colegio de Abogados de Santiago del Estero. Y con eso, automáticamente, eso provoca dos efectos. Un efecto es la convención que nace, el contrato que nace, y la sustracción que importa de los tribunales judiciales. Yo no quiero ir a los tribunales judiciales porque quiero resolver el problema en sede arbitral. Bien. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el día de mañana surge un inconveniente. ¿Yo tengo cercenada la posibilidad de ir a los tribunales judiciales? No. Tengo la posibilidad, por vía de nulidad, que es una acción o un recurso, depende del arbitraje de qué se trate, de acceder a los tribunales para que revean aquello que se decidió en sede arbitral. Estos mecanismos son irrenunciables. Y en caso de que algunas partes sean reticentes, pese al compromiso adquirido, es como un título que se ejecuta ante la justicia ordinaria. Exactamente. No, más que ejecutarlo directamente, si no se quiere presentar, el proceso va a tramitar sin él. El día de mañana, cuando lo ejecuten, veremos qué puede decir. Seguramente no va a poder decir nada. Por eso es ejecutable. O sea, es ejecutable. El tema es lo que se planteó aquella vez, era de lo difícil que a veces se hacía ejecutarlo, como muchas, y ponían ejemplos, que me acuerdo que saltó ahí cuando se dijo, también muchas sentencias de la Corte son difícilmente ejecutables. La ejecución de las sentencias es un tema muy complejo. Claro. Es un tema por el que tenemos dos condenas, Furlan y Fornerón, dos condenas de la Corte Interamericana por temas de ejecución. Ya entraríamos en otra. Pero yo quisiera ahí hacer una, si me permiten, un poco retomar algo que decía el doctor Rojas cuando hablaba de que en realidad los orígenes de la justicia tienen que ver con el juzgamiento popular, con el juzgamiento por otros ciudadanos, y cómo la organización del Poder Judicial es una organización del Estado moderno, que lamentablemente ha monopolizado la resolución de los conflictos, porque no siempre es solución, terminan por una resolución y no siempre en el fondo significan una solución. Sin embargo, hoy la tendencia moderna, y de esto vamos a hablar un poco mañana, y la tendencia de países como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, precisamente es la de que la justicia sea algo más y los medios alternativos ocupan un lugar central. Y entonces, por ejemplo, desde el año 2012 en adelante, la política en Inglaterra es que en los casos comerciales se introducen en los contratos comerciales las cláusulas med-art. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que intentar el arbitraje, y si el arbitraje fracasa, primero hay que intentar la mediación, y si la mediación fracasa, entonces se va necesariamente al arbitraje. Vale decir que esto es algo como que se está repensando, y tiene que ver también con la necesidad de una mutación cultural. Esto que también mencionaba el doctor Rojas, que nosotros hemos sido formados, nosotros en la misma universidad, de la cultura del litigio, que vos lo has visto también, y cómo ahora estamos intentando avanzar para que los alumnos tengan otras miradas que no sea solamente la cultura del litigio. Vos sabés que los españoles le llaman el multiple steps, que es negociación, mediación, arbitraje. Claro. Eso lo tienen en el tema deportivo, o sea, yo estaba viendo el tema del tribunal administrativo y arbitral, que ellos lo llaman así, porque comienzan con una negociación, pasan a una mediación, y si no concluye con la mediación, se abre el arbitraje. Claro, se llama multipuertas como el que tienen en Estados Unidos. Claro. Y hay instituciones importantes que mueven mucho en lo que es patrimonialmente referido, como instituciones del fútbol mundial, como FIFA, que siempre han rehuido a que se metan los tribunales estatales dentro de sus conflictos. Y justicia ordinaria. Y tengo entendido que en Europa, por ejemplo, esas ligas que si llegaban a judicializar en los tribunales del Estado alguna cuestión, podían quedar fuera, desafiliados, acuden mucho a estas cuestiones de vía arbitrales generada dentro de la misma organización. Y fuera del tema de FIFA también hay muchas cuestiones, sobre todo en
veía también hace poco cuando andaba en las cuestiones, bien lo ha mencionado aquí, bueno, temas de bolsa, temas empresariales y temas bien de distintas índoles, ¿no? Creo que es un tema a tener en cuenta y sobre todo cuando los órganos estatales no están dando respuesta en cuanto a los tiempos, en cuanto a los colapsos, los medios alternativos. Y, ¿por qué no medios alternativos que también tengan un ejercicio jurisdiccional sui generis, sin jurisdicción de potestad estatal, pero que pueda tener un laudo, como se conoce los fallos de los tribunales arbitrales, que pueda decidir al mejor estilo de un juez, pero en una cuestión individual, un caso individual, y no estar colapsado con distintos casos, como pasa que muchas veces las soluciones llegan tarde cuando prácticamente no sirven para nada. En Santiago se están adaptando un poco. A mí me ha tocado en mi juzgado hacer mucha mediación, si bien ahorita patrimonial en Santiago no es obligatoria, solamente está de familia, y yo hago mucha mediación. O sea, mediación, como dice el doctor, sui generis. Y hoy conviene mucho más, y los abogados se están adaptando porque saben que una sentencia la van a esperar a 1 año, 6 u 8 meses, y a veces están resolviendo, a veces en 2 o 3 meses. Bien. Cuando se clausura la etapa probatoria, ir a una mediación, a un acuerdo, a una conciliación, y bueno, gracias a Dios nos está dando buenos resultados. Y bueno, y al que le interese un poquito ahondar más, seguramente nos invitamos mañana en el cuarto piso del Tribunal Superior. El horario creo que está fijado en la Universidad Católica. Pero en la Universidad Católica. La UCE. 5 de la tarde. 5 de la tarde, donde se va a abordar con más profundidad el tema. Y creo que sería a quien le interese una brillante oportunidad de tomar a primera mano la opinión de expertos en la materia, ¿no? Vamos a hacer una última pausa. Cuando volvamos vamos a conversar, vamos a seguir conversando aquí con Ángela Ledesma y Jorge Rojas, ¿sí? Estamos al aire aquí nuevamente, Hablemos de Justicia. Agradecemos la operación técnica de Walter Saavedra, que nos acompaña miércoles a miércoles. Continuamos aquí con nuestros entrevistados, que hoy la verdad que nos están haciendo un gran honor en participar en este programa. Vamos a seguramente replicarlo por las redes sociales, y las entrevistas que hemos ido realizando tendrán seguramente su impacto en las redes sociales en relación a los temas que hemos ido tocando. Nos quedan unos cuantos minutos, unos 13 minutos, y uno de los temas que teníamos pendiente en Hablemos de Justicia, que con buen tino Ángela nos recordaba entrevistas frustradas que no pudimos realizar en su momento, era conversar un poco esto de la oralidad en el proceso civil. Nos hemos ocupado en este programa de la oralidad en el proceso penal, cuando hemos hablado del sistema adversarial y las reformas que están llevando a cabo en la provincia, pero nos quedaba pendiente la oralidad en el proceso civil, en un proceso que lo conocemos desde su concepción tradicional como esencialmente escrito. Sí. ¿En qué consiste la oralidad? Para que se entienda un poco qué significa esto de la oralidad en el proceso civil. La oralidad no es nada nuevo. Ya el Código de Klein, a fines del 1800, preveía la oralidad. Aquí en la República Argentina también se han seguido modelos de oralidad desde la década del 40. Y también Santiago del Estero, como ustedes lo saben muy bien, y a mí me ha tocado litigar en materia laboral, por ejemplo, tiene oralidad. Pero esta no es la oralidad de la que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de una cosa diferente. Fíjense que se utilizaban expresiones hasta hace poco tiempo de oralidad actuada. Se ha dicho también que oralidad era verbalización. Nada de esto es cierto, porque en realidad la oralidad cumple un papel muy discreto. Lo importante aquí es otra cosa, es la inmediación. Es que la gente conozca a sus jueces. No puede ser que hoy transiten un proceso. Hace un tiempo me visitó un señor que tenía un caso en otro fuero, pero que un sacerdote conocido de ambos le había sugerido que fuera a hablar conmigo porque su caso había llegado a la corte. Yo decía, mire, yo no puedo hacer nada, su caso es laboral. No, pero ¿sabe qué, doctora? Que usted me está explicando esto, que mi caso está en la corte, qué es lo que significa este recurso. Porque ¿sabe qué me pasó? Intervinieron muchos jueces en mi caso. Yo nunca le vi la cara a un juez. No sabe la emoción que tengo en este momento porque le veo la cara a un juez. Y la gente le quiere conocer la cara a un juez. Y no es lo mismo que el juez les
explique, le diga que no tiene razón y le explique por qué no tiene razón. Otra cosa importante en la oralidad es que los jueces también expliquemos nuestras decisiones y con la mayor inmediación posible. Y otra cosa es que a uno le llegue un papel y lea un resultado y no entienda nada. Y exista, además de la mediación del papel, de la mediación del expediente, incluso la mediación a veces de algún abogado que no sabe explicarme de la misma manera. El abogado me puede acompañar y asistir técnicamente, pero si además está el juez presente, esto a mí me ayuda muchísimo, pues yo puedo comprender. Yo creo que hay menos recursos incluso cuando la gente comprende las razones que tuvo el juez para decidir, aunque le fueran mal. Porque a mí me ha pasado incluso terminar una audiencia de juicio oral, dictar una sentencia de condena y que me agradecieran, se acercaran a saludarme. Es decir, que la gente necesita de este acercamiento. También necesitan los litigantes conocer la prueba, escuchar al testigo, al perito. Hace tiempo que se viene hablando de este tema, incluso en las últimas jornadas nacionales de derecho procesal se ha hablado mucho. Ahora, ¿qué avance notas que hay? Porque más allá de lo que puede hacer la academia, más allá de lo que puede hacer la universidad, esto es una cuestión de decisiones políticas. Y cuando hablamos de decisiones políticas, y no me refiero únicamente a las que puedan tomar los poderes políticos propiamente dichos, como los que tienen que dictar las leyes, las modificaciones necesarias para que dentro del proceso civil se pueda dar un proceso de estas características, sino también de la propia política judicial, y que en este caso mucho juega la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien hay que mencionar que en esto el tema de las audiencias públicas un poco acercado también al máximo tribunal a los litigantes, pero también hay a veces pronunciamientos del máximo tribunal o sus opiniones cuando es consultado que a veces difieren estos cambios, y un caso concreto ha sido que no le ha dado el apoyo ni el impulso suficiente a la última modificación a la materia penal del paso del sistema actual que tiene, ¿no es cierto?, más allá de la sanción de la ley, como que se ha retraído mucho, desde mi punto de vista, una opinión, humilde opinión, ¿no?, los tiempos de implementación, y más allá del entusiasmo que hubo cuando se sancionó el paso al sistema nuevo, al sistema acusatorio a nivel nacional, es como que ha habido un quedaste más allá de algunos cambios políticos, que hay algunos cuestionamientos que son extrajurídicos. ¿Cómo ves el panorama, doctora, para introducir también un cambio tan radical en la litigación civil? Sí, más allá de las bondades que sabemos. Totalmente, lo ves muy bien el problema, porque en realidad el problema es esencialmente cultural. Y las resistencias, ponías como ejemplo, la reforma procesal penal, son esencialmente culturales, desde adentro y desde afuera, como hay resistencias en todo lo que tiene que ver con la informatización del proceso, y no podemos terminar el proceso de informatización en el orden nacional y federal por ese motivo. Y en materia de oralidad sucede exactamente lo mismo. Fíjense que no hace falta modificar el código que hoy tiene Santiago del Estero para hacer un proceso civil oral. Nosotros lo dijimos con un código igual, porque Santiago del Estero tiene el mismo código de la Nación agregó algunas malas reformas luego, pero que no tienen que ver con la estructura central del proceso. Nosotros ya lo dijimos en mesa de diálogo argentino, en reunión con jueces civiles y con varios expertos, todo esto está documentado, que no hacía falta la modificación del Código Nacional. Y muchos jueces comenzaron a hacer sus experiencias incluso antes de la experiencia piloto de la Cámara Civil. Y mañana justamente va a exponer el doctor Alejandro Verdaguer, que es uno de esos ejemplos que tenemos, pero hay otros también, en la ciudad de Buenos Aires, que en el orden nacional hacen la oralidad en materia civil con un código igual al de Santiago del Estero. Y con un código que graciosamente tiene algo muy importante, que sería bueno que se introduzca también en Santiago del Estero, que es la audiencia preliminar. Pero digo, graciosamente, es una audiencia preliminar para organizar un juicio que luego va a ser escrito, y esta audiencia es oral.
Y Verdaguer ha entendido muy bien esto y ha entendido el sentido de esa audiencia y que esa audiencia no sirve como tal si va a preparar un proceso escrito, tiene que preparar un proceso oral. Por eso él a partir de esa audiencia calendariza el resto del trámite del proceso. Pero necesitamos también para esto un juez comprometido. Y cuando hablamos de un juez con poderes no estamos hablando de un juez que sustituya a los abogados o que sustituya el rol que tienen que encontrar las partes, sino con un juez con poderes en el trámite y poderes de dirección que le permita acomodar ese proceso, que ya no sea un proceso tan rígido, sino que respetando los derechos de las partes y esencialmente el debido proceso, se recuperen valores institucionales como el de la transparencia, el de la publicidad, la serenidad de los procesos, a través de la intervención oportuna de un juez que pueda acortar el trámite, que pueda concentrar el trámite, escuchando también a las partes, porque las partes también les tienen que hacer propuestas. Y acá tenemos que trabajar mucho nosotros desde las universidades, tenemos que trabajar mucho desde los colegios de abogados para poder transformar esta cultura, porque el abogado chicanero, otro valor institucional que hay que rescatar, justamente es el de la buena fe. El abogado chicanero no quiere que el juez le cambie el trámite, porque el abogado chicanero quiere seguir peleando con la demora del tiempo del escrito que va a obstaculizar, a través del cual va a introducir algún incidente, nada más que con la intención de dilatar las actuaciones. Entonces, acá creo que el problema central, que tiene que ver con lo que vos planteabas, Eduardo, es el tema de la cultura en el ejercicio de nuestra profesión, la cultura que tenemos desde tribunales y la cultura también de los abogados. Para esto me parece muy importante este programa, la ciudadanía tiene que comprender que tiene derecho a un proceso rápido y que tiene que exigir un proceso rápido y un proceso transparente, porque este es un valor del Estado de Derecho y es un valor democrático que también debe ser exigido a un poder del Estado como es el Poder Judicial. Entonces, yo pensé que después de las condenas que tuvo Argentina precisamente por la mora judicial, se iba a producir un cambio rapidísimo en el proceso civil. Sin embargo, fueron pocas las voces que en este sentido se hicieron sentir, porque la resistencia y los intereses que hay detrás de esos expedientes judiciales son muy, pero muy grandes, pero no son los intereses del ciudadano común que quiere respuesta y que quiere que su asunto termine. Y no citaste, doctora, el caso Furlan, que todo el mundo lo asocia con las personas con discapacidad, pero más allá de eso, es una seria interpelación a la justicia argentina. Totalmente. De los plazos razonables en los procesos civiles. Y de la ejecución del proceso, el cumplimiento de la condena. Por eso creo que lo que tendría que haber hecho el Estado para cumplir con esas garantías de no repetición es buscar herramientas como las que se proponen para justamente enmendar toda la dura crítica que se falla encierra a ese tipo de cuestiones y obstrucciones procesales. Bueno, creo que estamos... Quedan algunos minutitos. Se nos ha acabado el tiempo. Un minutito para hacer alguna pregunta, tal vez de lo de la Comisión Interamericana, de lo que está sucediendo en el tema de la Comisión Interamericana, de lo que tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí que es un tema que estamos abordando. Bueno, que Argentina tiene condenas precisamente en lo que hace a la Administración de Justicia, tanto en materia civil como en materia penal. En materia civil, las dos últimas condenas importantes que tienen que ver con el trámite, con la dilación del trámite y con la dilación en la ejecución y la falta de cumplimiento de las sentencias judiciales, son Fornerón y Furlan. Y bueno, tenemos que reaccionar contra esto porque realmente estamos en falta, no solo a nivel nacional, sino supranacional. Se nos ha ido el tiempo. Le agradecemos la presencia a nuestros invitados. Hay que aclarar que acaban de llegar a la provincia, o sea, un doble esfuerzo, acaban de llegar. Directamente del aeropuerto a nuestro programa, y eso le agradecemos mucho. A la radio, ha sido una gran edición. Un pequeño anuncio sobre reforma procesal penal para los que quieran ampliar un poco más. Hoy Julio Mayer escribe una nota muy interesante, página 12, para los que quieran leerla. Nos vamos a ver el próximo miércoles aquí, nuevamente en Hablemos de Justicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.